Entrevistamos ahora a Adriana Castro y a Mari Carmen Mañas del Departamento de Psicobiología. Vuestro grupo, bueno, bienvenidas primero de todo, vuestro grupo de investigación, entre otros aspectos, se dedica a estudiar el impacto de las drogas en el cerebro y el tratamiento de la adicción. ¿Cómo afectan las drogas a nuestro cerebro? Bueno, pues gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, pues tenemos que saber que drogas, cuando hablamos de drogas, pues habrá muchas muy diversas y todas ellas podrán tener diferentes efectos, no tanto consecuencias, sino efectos en el cerebro. Podríamos hablar, por ejemplo, de los estimulantes, que serían la cocaína, las anfetaminas, luego tenemos los depresores, que sería, por ejemplo, sedantes, el alcohol, luego tenemos los opioides, que podrían ser aquellos que nos dan en el hospital para cuando tenemos un dolor muy fuerte, como sería la morfina o la heroína, y luego también podremos tener lo que serían los cannabinoides. Entonces, dependiendo de qué droga estemos hablando, serían los efectos que podría tener en el cerebro. Si hablamos de estimulantes, pues sería un aumento del estado de ánimo, de la actividad locomotora, de querernos mover más, depresores como el alcohol, pues más como sedantes, también de desinhibición. Los opioides disminuirán el dolor y los cannabinoides lo que hacen es modular la función de otros neurotransmisores, es decir, como parte de todos los otros que hemos mencionado. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta alteración en los circuitos cerebrales? Pues las consecuencias podríamos separarlas en las que ocurren a corto plazo, es decir, que inclusive con una sola toma de la droga podrían ocurrir. Podrían ser, por ejemplo, esas consecuencias, pues el cambio de estado de ánimo, ¿no? Cuando hay un consumo, por ejemplo, de cannabis, que las personas suelen más relajarse. Si hay un consumo de estimulantes como la cocaína, pues es como esa activación, el querer moverse más. Pero luego tenemos las consecuencias que ya son más a largo plazo, cuando ya se hace un consumo mayor o prolongado. ¿Cuáles serían esas consecuencias que puede tener? Que se alteran el funcionamiento del cerebro, porque todas estas drogas, para ejercer sus efectos, cambian los niveles de neurotransmisores, de las sustancias químicas que necesita nuestro cerebro para funcionar, y lo que hacen es, si se consumen prolongadamente, alterar todo eso. Entonces, si normalmente afectan a un sistema que es el sistema de recompensa, que depende de la dopamina, que se conoce como el neurotransmisor del placer. Normalmente, si algo que hacer deporte me generaba una sensación de bienestar y de placer, cuando yo consuma droga prolongadamente, se altera esa liberación de dopamina, el sitio donde debe de actuar, y lo que normalmente me generaba un placer, ya no. Entonces se puede desencadenar diferentes trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad y la misma adicción, que la adicción será un problema psiquiátrico, es decir, es una enfermedad que también tendrá que tratarse adecuadamente a las personas que tendrán este trastorno. ¿Y cómo interactúan las drogas con los neurotransmisores y receptores en el cerebro? Bueno, lo mismo, dependerá de la droga que estemos hablando. Lo que sí es que todos tienen en común que alteran o modifican de alguna u otra forma la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Por eso, como nos hacen sentir ese bienestar, la persona busca o repite el consumo. Si sabe que cuando consume cocaína tiene ese subidón de bienestar, quiere repetirla. Aunque claro, cuando va a entrar en un periodo de dependencia, de adicción, esa sensación de bienestar se convierte o pasa a ser a consumir por evitar el tener ese malestar por la abstinencia. Ahora, eso estamos hablando de dopamina, pero en general también pueden interactuar con otros neurotransmisores. Por ejemplo, el alcohol afectará cómo funciona GABA, que es un neurotransmisor que normalmente genera una sedación o como que apaga el sistema nervioso. También afecta cómo actúa el glutamato. Luego los opioides pues también tendrán una función específica interactuando con los receptores opioides que tenemos, y el cannabis, que sería una de las drogas ilegales más consumidas, como comentaba en la otra pregunta, modulan la liberación de todo esto. Entonces lo que hace es que ralentiza toda la liberación de los otros neurotransmisores, por lo tanto la comunicación ya no es tan efectiva entre los otros sistemas. Claro. ¿Y de qué manera afecta a las emociones y el comportamiento? Pues como Adriana ha comentado, el consumo de sustancias lo que hace es alterar esta química cerebral que tenemos, y esto inevitablemente se traduce en alteraciones en las emociones y en el comportamiento. Hay que dejar claro que depende mucho del tipo de droga, de la dosis que se consuma, incluso de factores individuales. Pero bueno, si hablamos de manera general, a nivel emocional podríamos decir que, por ejemplo, drogas estimulantes como la cocaína o la anfetamina lo que hacen es generar un estado de alerta y excitación extrema, mientras que drogas depresoras del sistema nervioso central
como podrían ser los opioides o los sedantes, generarían una sensación de relajación extrema e incluso a veces síntomas de depresión. A nivel de cognición y conducta, pues se sabe que afectan en la toma de decisiones y en el juicio crítico. Esto hace que la persona se comporte de manera irracional, impredecible, con conductas alteradas que no llevaría a cabo sin esta sustancia. Claro. ¿Y de qué manera, cuáles son los cambios que en el cerebro de una persona adicta? Bueno, pues cuando se consumen, cuando hablamos no solamente de un consumo esporádico, que a lo mejor una persona pues lo consumiría el día de hoy y ya está, no lo vuelve a repetir, pero una persona que ya genera una dependencia, todo su cuerpo no puede estar, si hablamos por ejemplo de cocaína, no puede estar funcionando, siempre pongo esa analogía, un coche no puede correr siempre a 200 kilómetros por hora porque termina deteriorándose el motor y se apagaría. Entonces nuestro cerebro, para intentar compensar esos efectos negativos, va a empezar a quitar, a desaparecer los receptores, es decir, el sitio al que se van a unir los neurotransmisores para ejercer su efecto, desaparecen esas puertas a las que se uniría la dopamina, en este caso de la dopamina, para que no pueda ejercer su acción. Entonces, como te comentaba, al ya no estar presentes esos receptores a los que se une la dopamina, otros efectos que normalmente me serían placenteros ya no lo van a ejercer, porque la dopamina, aunque se libere y esté presente en el cerebro, no tiene a dónde unirse para ejercer su acción, para hacernos sentir ese bienestar. Entonces, va a haber muchísimas consecuencias, como esta disminución de los receptores, también una disminución en la producción de estos neurotransmisores, de cómo se comunican y demás. ¿Y hay personas más propensas a desarrollar adicciones? ¿Es posible, al margen de eso, romper esos ciclos de drogadicción? Pues sí que se sabe, gracias a la investigación, que existen ciertos factores de riesgo que predisponen a la persona a desarrollar adicción. Podríamos hablar, por ejemplo, de factores genéticos. Se sabe que hay cierta predisposición biológica a que la persona desarrolle adicción. También factores ambientales. El entorno en el que una persona crece y se desarrolla es muy importante. Si una persona crece en un entorno en el que tiene mucha disponibilidad de drogas, o no tiene apoyo social, o está sometido a mucho estrés, se sabe que puede ser un factor de riesgo. Y también muy importante, factores psicológicos. Se sabe que hay ciertos riesgos de personalidad que están asociados al desarrollo de adicción, como podría ser la impulsividad, una baja autoestima, ansiedad, depresión, que suele ir asociado también al consumo de sustancias. No obstante, aquí me gustaría remarcar que aunque sí que existen ciertos factores de riesgo que predisponen a desarrollar una adicción, no quiere decir que toda persona que tenga un factor de riesgo de los que he comentado vaya a desarrollar una adicción, sino que es una condición muy compleja que incluye factores ambientales, psicológicos y también biológicos. ¿Y es posible romper estos ciclos? Sí, por supuesto. Es posible romper estos ciclos y aunque cada persona es un mundo y cada tratamiento será diferente, de manera general podríamos decir que lo que se suele hacer es primero buscar ayuda profesional, ya sean médicos o psicólogos. En el caso de médicos es que es necesario a veces medicar, sobre todo destinado a reducir los síntomas de la abstinencia. Y para mí lo más importante es también un estilo de vida saludable, que implica romper con el entorno asociado al consumo, es decir, dejar de habituar esos sitios que están asociados y que te dan ganas de consumir y cambiarlos por eso, un estilo de vida saludable, con ejercicio regular, una alimentación equilibrada, tratar de manejar mejor el estrés y también fijarnos metas y objetivos realistas y a corto plazo. ¿Y existen estrategias de tratamiento y recuperación disponibles para estas personas que luchan contra su adicción? Pues sí, actualmente hay diferentes tratamientos que van destinados tanto a paliar los síntomas físicos como a paliar los síntomas psicológicos. Dentro de estos tratamientos pues tendríamos, por ejemplo, una terapia individual en la que pues, se utilizan terapias psicológicas validadas, como puede ser la cognitivo-conductual o la terapia motivacional, cuyo objetivo es tratar de conocer el origen de esta adicción y también identificar y cambiar patrones de comportamiento o pensamientos negativos que están implicados dentro de todo este círculo que implica la adicción. También tenemos terapias grupales, que es un grupo de apoyo en el que existen diferentes personas que o han superado la adicción o que están en el proceso y se ayudan entre sí, y un ejemplo famoso sería el de Alcohólicos Anónimos. Y también, por ejemplo, tendríamos programas residenciales en el cual la persona tiene un apoyo 24 horas
y en este es, como digo, una especie de residencia en el que están 24 horas y pueden tener apoyo tanto de terapia grupal, terapia individual, habilidades sociales y sobre todo la prevención de recaída, que se trabaja en todo ello. Y para finalizar, ¿qué otras líneas de investigación están explorando actualmente vuestro grupo de investigación? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando mucho con la parte en ciencia básica. Estamos tratando de buscar tratamientos que permitan reducir a lo mejor ciertos, ya que se tenga un factor de vulnerabilidad, poder que ese tratamiento revierta un poco de esos efectos que ya cargamos con ellos para poder evitar que se desarrolle la adicción, y también una vez que se tiene la adicción, cómo poder favorecer a que ya se pueda superar, que se extinga esa conducta adictiva. Entonces nosotros estamos trabajando en el laboratorio en esa parte, en posibles tratamientos que puedan evitar esto, también la influencia que tiene la microbiota intestinal en todos estos procesos, trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, adicción, y también pues estamos trabajando con pacientes, también aquí con un grupo en Málaga, para también ver cómo se puede favorecer desde la mejora cognitiva en estos pacientes para que puedan tener una mejor adherencia al programa y que puedan también salir adelante de esta enfermedad que remarco, que me gustaría que se quedara, que es una enfermedad, y que intentaríamos que la sociedad vaya perdiendo ese estigma hacia este trastorno. Claro. Muchísimas gracias por acercarnos a vuestra investigación, Adriana y Mari Carmen, en esta Noche Europea de los Investigadores. Muchas gracias.